Vamos a empezar. Buenos días a todo el mundo nuevamente. Esta es nuestro cuarto y último encuentro de este taller. Estamos cumpliendo con el programa que nos habíamos propuesto al principio, que yo les propuse y que, que propusimos cuando hicimos el programa de esta serie, ¿no? Primera reunión, enfoque de fondo del área de lengua. Segunda reunión, cómo planificar. Tercera reunión, cómo manejarse en el aula. Esta cuarta es cómo evaluar, ¿no? Bien. Vamos a tratar en esta reunión de hacer además lo que prometimos. Prometimos que ustedes traían cosas, traían textos de los chicos y también traían textos de libros de texto para criticar. ¿Alguien trajo textos de libros de texto? Una cosita. Ah, vos trajiste un libro que se podría, pero lo que pasa es que tendrías que seleccionar un texto que te pareciera interesante para que nosotros lo evaluáramos. ¿Sí? Eso se puede escanear y que en el intervalo... Ah, le haces zoom con la cámara. Está bien, está bien. O sea, se puede. Bien, bien. Entonces, vamos a hacer eso si la cosa nos sale bien. A ver, yo les explico los ingredientes del guiso de hoy. Sería, por un lado, tomar textos y analizarlos. Probar de evaluar, digamos, a ver cómo sería y qué tendríamos que tener en cuenta. Plantearnos problemas prácticos de evaluación. Ese es un ingrediente. El otro es que yo tendría que explicar cosas sobre evaluación, ¿no? O sea, hacer una conceptualización teórica como la gente, tal como hicimos la vez pasada sobre didáctica y la vez anterior sobre planificación y la vez anterior sobre pedagogía de base, ¿no? Entonces yo tengo que explicar cosas. Y después hay un tercer elemento que a mí me encantaría, que es como siempre un experimento. ¿Se acuerdan de que la primera vez hicimos un experimento que consistía en escribir lírica? La segunda, un experimento que consistió en argumentar, ¿no? La tercera, hicimos teatro. Bien, entonces esta vez tendríamos que inventar algo y el experimento sería hacer algo, bueno, nada, algo que tuviera que ver con esto de evaluar. No, lo que pasa es que no quiero anticipar porque los experimentos tienen que tener un nivel de sorpresa para que funcionen. Ok, entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Me parece que lo interesante sería tomar, a ver, nosotros tendríamos que hacer este taller de la misma manera como decimos que habría que trabajar con los pibes, ¿no? O sea, ¿tendría que empezar yo ahora haciendo una conferencia sobre evaluación? No, ¿no es cierto? Tendríamos que empezar haciendo alguna primera producción, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? ¿En qué consiste producir hoy? Consiste en evaluar algo, a ver cómo sería frente a un texto, jugarse ustedes a evaluarlo y discutir cómo lo están evaluando, y a partir de ahí ver problemas que van saliendo. ¿Les parece? Bien. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, mientras vamos, a ver, sería lindo, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece que podríamos apuntar a poner en la pantalla un texto que ustedes hayan traído, que sea de un chico y que sea de un chico que esté en un nivel que no sea ni demasiado inicial ni demasiado alto. Pongamos un chico de séptimo grado, ¿quieren? Un chico de primero,
una cosa así. ¿Tienen? Bien. ¿Por qué, por qué no elijan ustedes un texto, vení, un texto de séptimo, digamos así, de un niño? ¿Alguien tiene un texto tuyo? Después vamos a los tuyos, pero empecemos con uno que sea así de mitad del recorrido. Acá hay gente de secundario también, o sea que tendríamos que trabajar para todo el mundo, ¿no? Ayúdala si querés o ya está. Ah, está puesto. Pero qué maravilla. Bueno, bueno, ahora tendríamos que ver si podemos leer. Entonces, ¿por qué no hacen lo siguiente? ¿Por qué no se vienen todos los cerca que puedan? ¿Por qué no ocupan las sillas que están? ¿Qué, tengo que correr esto? Bueno, ustedes vean. Si no ven bien, ¿corro más? ¿Está bien así? Ok. Ahora tengo que ver si veo yo, que es toda una cuestión. Esto lo escribió un chico, con sus manos, una nena, evidentemente por el tipo de letra, ¿no es cierto? Este, esta nena es de lo mejor del curso, de la mitad o de lo peorcito. De la mitad para arriba, tirando a... pero no de lo mejor, digamos así. Bien. Después tendríamos que buscar un texto que estuviera feo, realmente mal. ¿Eh? A ver si ustedes pudieran encontrar alguno. ¿Mm? Sería interesante. Este, ahora, bien. Bueno, vayan buscando para después de este, necesitaríamos un texto que estuviera muy flojo, pero bravo, bravamente flojo. ¿Eh? Bueno, bueno, bueno. Fantástico. Eh, yo pregunto, ¿ustedes ven el pizarrón? ¿Todo el mundo ve? ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Bájalo un poquitito. ¿Sí? Muy bien. No, al revés. Ahí está. Maravilla. Miren, hagamos esto. Hagamos la ficción. Me parece que podría ser un método. Y si no, sugiéranme otro. Pero un método sería ponernos en la situación en que se pone uno cuando evalúa, en la vida real. En la vida real uno está harto. Ve una pila de hojas, ¿no? Y ya experimenta un ataque de tedio, ¿eh? Y entonces se enfrenta a eso y dice, bueno, a ver, qué sé yo, hay que ponerle una nota a esto, ¿sí? Vamos a ponernos así en una situación pesimista, fea, muy real, ¿eh? De los peores días, ¿no? Muy bien. Y hagamos el ejercicio de leerlo y, a ver, si les parece, yo lo voy leyendo y cada vez que alguien nota algo desde el punto de vista de evaluarlo, digamos así, algo elogioso, digamos así, o algo criticable, levanta la mano. ¿Sí? Y vamos analizando lo que a ustedes se les ocurre. Y vamos a hacer una especie de recuento de qué evalúa uno cuando mira un texto. ¿Les parece? ¿Eh? Y sobre esa base vamos a descubrir el embrollo que tenemos en la cabeza. Y entonces vamos a intentar ponerle claridad al embrollo. ¿Sí?
Muy bien. Yo leo y ustedes levantan la mano e interrumpen. Sí. Ah, el segundo micrófono. Sí, sí, sí. Todo el que hable hay que esperar a que tenga el micrófono en la mano. Eso. Bueno. El bosque encantado. Yo leo muy lento para que todo aquel que tenga una ocurrencia levante la mano. Era una vez en un bosque donde toda la naturaleza se veía al revés. Pájaros multicolores nadaban, los peces hablaban, los cocodrilos volaban, las plantas caminaban, el cielo iluminado de un color esmeralda y las hojas de un extraño color carmín. ¿Claudia? Ahí me parece un problema sintáctico acá que no se reconoce el verbo principal. Hay una subordinada. ¿Vieron? Tenemos problemas sintácticos, pero además tenemos 200 problemas de puntuación. Pero nadie levanta la mano. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hagamos el ejercicio realmente. O sea, critiquen todo. Yo vuelvo a leer. El primero que ve un error, en el momento en que ve un error, levanta la mano. ¿Sí? El bosque encantado. Ahí hay un error. Porque hay uso de puntos suspensivos que no debería, digamos, no corresponde con la situación. ¿No es cierto? Bien. Era una vez en un bosque donde toda la naturaleza se veía al revés. Esto es raro, ¿no es cierto? Gramaticalmente, ¿no? Era una vez en un bosque. Claro. Claro. ¿No? A menos, hay varias soluciones para esto. Claro. Puede sobrar la preposición en, ¿no es cierto? Y entonces buscar una solución. Había una vez un bosque, ¿no? O era una vez un bosque, forzando un poquito. ¿Ah? No, porque si decimos era una vez, postulamos. A ver, era, en este sentido, no puede ser tomado como un verbo impersonal, claramente. Y si le ponemos un sujeto tácito no sabemos qué ponerle. Entonces, esa no es la intención, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Sí, adelante. Espera. Me gustaría saber cuál fue la situación comunicativa, por qué hacer este texto, cómo se llegó a esta producción. A lo mejor te lo pueden decir. En realidad, ustedes van a notar que también hay otro conflicto, que tenían que escribir un mito. Y después de haber trabajado varios mitos, toda la unidad con el texto, leímos diferentes mitos, bueno, finalmente llegamos a la producción de un mito, donde vieron las características, las partes. El tema está que mezcló todo. Está bien. Un texto narrativo, un mito. La propuesta era redactar un mito. No expliques demasiado. No expliques demasiado porque eso nubla en vez de aclarar. ¿No? Está bien. Entonces, tenemos un problema gramatical. Había una vez, entonces, corregimos, ¿no? Había una vez un bosque donde toda la naturaleza se veía al revés. Ahí tenemos otro problema de puntuación. ¿Te lo marcaron ahí o vos? Vos lo marcás. Ah, ya lo marcaron. Bien. Ahí tenemos un problema de puntuación. Tendría que ir punto. No, punto no. 2 puntos, ¿no es cierto? Claro. Uno de los usos de los 2 puntos es que los 2 puntos separan un enunciado sintético de su detalle, ¿no? Llegaron a la reunión de consorcio todos los habitantes del edificio.
¿eh? La señora del quinto, los mellizos del cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pájaros multicolores nadaban, los peces hablaban, los cocodrilos volaban, las plantas caminaban, el cielo iluminado de un color esmeralda. Ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Nos falta un verbo, quizá, ¿no? El cielo estaba iluminado, ¿no?, de un color esmeralda y las hojas de un extraño color carmín. Muy bien. Entonces, hasta ahora, lo que ustedes relevan son problemas de puntuación y problemas de sintaxis, ¿no? Muy bien. Fantástico. Seguimos. Todo esto, pronto, ahí tenemos otro problema, Claudia. Claro, tenemos un problema de coma, ¿no? ¿Cómo tendría que estar escrito esto? Simplemente eliminando la coma. Todo esto pronto despertó, etcétera, etcétera. Bien. Hay un problema que suele cundir en la comunicación escrita común y corriente, que es que la gente suele poner coma entre el sujeto y el predicado, ¿no? O sea, el formulario 415 se entrega por triplicado. Entonces, cuando el tipo hace el cartel, ¿no?, en la AFIP y lo pone en la pared, pone el formulario 215, coma, ¿no? Pero no, ¿no? Entonces, todo esto pronto despertó la curiosidad del joven Noplut, dios del cambio, quien decidió averiguar el porqué a toda esta rareza. ¿Qué problemas ven? Claudia. ¿No ven ningún problema? ¿Y qué ven? Por favor. Micrófono, necesitamos micrófono. Y necesitamos gente que se juegue. Como que queda mal la unión ahí. Dice, quien decidió averiguar el porqué a toda esta rareza. Podría ser el porqué de toda esto. Exacto, hay un uso incorrecto de preposición, ¿no es cierto? En vez de a, es el porqué de. Muy bien. Tenemos otro problema, que no sé si ustedes advierten. Perdón, allá. Es dificultoso esto, es lento, pero démosles el micrófono porque la gente de afuera tiene que poder escuchar. ¿Cuál es el otro problema que tenemos aquí? Ahora vamos a escuchar. Sí. Al comienzo, todo esto pronto, o falta una coma. Eso ya lo dijimos. Sí, pero hay otro problema. No sé si lo ven. Ahí va. Ahí va el micrófono. Es un poco, es terrible, pobrecita, ella, sí. Está bien. No, porque está separado y tiene el por qué, tiene que ir todo junto. No. No. Perdón, el por qué, ¿está bien? No, tiene razón. No, el por qué. Tiene razón. Hay tres usos de por qué y por qué. Uno es la interrogación propiamente dicha. ¿Por qué empezamos un poquito más tarde? Eso es con acento y separado. Empezamos un poquito más tarde porque no había camarógrafa. Ahí va, junto y sin acento. Quiero saber el porqué de este asunto. Ahí va, junto y con acento. Es increíble. Sí, la causa, el porqué, el quid, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasó? Dios santo. Hay otro problema. Que es el uso incorrecto de las comillas. ¿No es cierto? Bien. Muy bien. O sea, no tiene por qué haber comillas. Las comillas popularmente se usan para una cantidad de cosas para la cual, digamos, para las cuales no se usan, ¿no? Muy bien. Para averiguarlo, sí, claro. Para averiguar el por qué, qué sé yo, los peces volaban y todo ese asunto, para averiguarlo, tuvo que realizar un viaje con destino a las aguas mágicas de Atilca.
A lo mejor lo de aguas mágicas sí funcionaría con comillas, porque uno de los usos de las comillas es el marcar expresiones que no significan exactamente su significado normal, sino un significado un poco especial. Muy bien. Seguimos. Se dan cuenta de que lo que estamos haciendo es bastante aburrido, ¿no? Es necesario, es interesante, pero es un tanto rutinario, ¿no? Muy bien. Sin embargo, estamos tratando de seguirnos la corriente a nosotros mismos y de proceder como procedemos en general, ¿no? ¿Claudia? Yo pregunto porque hace mucho que no corrijo textos ficcionales de chicos, corrijo más en formación docente. Pero a veces, cuando les hacía escribir un texto ficcional, yo lo leía entero primero. Muy bien. A eso estaba apuntando yo recién. Es que a eso estaba apuntando yo recién cuando decía, esto es medio aburrido, ¿no? ¿Y qué tal si lo leemos entero? Muy bien. Pero ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque estamos hartos y porque leerlo entero significaría tener que leerlo 2 veces, ¿no es cierto? Uno de los graves problemas que tenemos que solucionar, o por lo menos encarar y proponer soluciones hoy, es cómo se hace para evaluar bien con el poco tiempo que en general un docente tiene. Porque no tenemos todo el día y todos los días para leer varias veces cada producción. Yo, por ejemplo, trabajo con 45 chicos, me vuelvo loco. ¿Cómo hago? ¿No? Entonces, en general, lo que uno hace no es lo que dice Claudia que habría que hacer, sino empezar a recorrer el texto. Y entonces uno va encontrando toda una serie de cuestiones. Hasta ahora encontramos cuestiones que tienen que ver con gramática y con puntuación, ¿no? Por suerte no encontramos ningún problema de ortografía, digamos, en cuanto a fonemas y grafemas, ¿no? B larga, B corta, etcétera, etcétera. Tampoco hemos encontrado, rarísimamente, no hemos encontrado ningún problema de acentuación, no hemos encontrado ningún problema de mayúsculas. Sí hemos encontrado una letra legible, aunque también hemos encontrado que esta persona no sabemos si sabe escribir con letra cursiva. Bien, escribir con letra cursiva sería una cosa interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. A ver, preguntémonos, a ver, no hagamos de nada de todo esto algo absoluto, ¿no? Hay que escribir con letra cursiva, qué sé yo, Pero pensemos, ¿la letra cursiva la hemos inventado los profesores de lengua? No. De hecho, yo me acuerdo, yo viajé una vez en mi vida a Nueva York y me alojaba en casa de un amigo que era traductor simultáneo en las Naciones Unidas. ¿Ubican cómo se escribe el ruso? ¿Que se parece al griego? Bien. Yo no sabía, porque claro, es una tontería que yo no lo supiera. Yo no sabía, pero los rusos, también los rusos, escriben con cursiva. Esa cosa rarísima que hacen. La cursiva es algo que todo el mundo hace porque permite escribir más rápido, simple y llanamente. Es más sencillito. Permite no levantar, el asunto es así, no levantar el instrumento del papel y no tener que dibujar cada letra por separado. Entonces, se arma un trazo que permite cierta velocidad, ¿no? Entonces, la única razón para saber escribir y aprender a escribir con cursiva, me parece que sería esa, ¿no? Si hay alguna otra, no vamos a estar media hora discutiendo sobre la cursiva. Pero lo que sí sabemos es que esta chica
no sabemos si sabe escribir con cursiva. Muy bien. De lo que no nos hemos preocupado hasta ahora es de qué está diciendo. ¿Qué está diciendo? Si este texto tiene sentido o no lo tiene, si dice alguna cosa interesante o no, etcétera. Para eso tendríamos que leerlo entero, ¿no es cierto? Bueno, pero dejemos planteado que si leemos este texto entero y entonces nos preguntamos, nos preguntamos críticamente por el texto entero, tendremos que leerlo de vuelta, en detalle, para corregirle los aspectos que veníamos corrigiendo hasta ahora. Pero eso nos va a traer un problema de tiempo. Esto va a querer decir que cada texto que nosotros leamos y corrijamos de los pibes nos va a llevar 15 minutos. 15 minutos por 20 pibes es, digamos, a 4 chicos por hora, 5 horas para corregir un texto. Es un poco mucho, ¿eh? Un texto. Y se supone que nuestra dinámica sería que los chicos estuvieran escribiendo textos todo el tiempo. Es una especie de infierno del Dante esto, ¿no? Bien. Entonces, recordemos que ese es un problema que tenemos que solucionar. Pero entonces, hagamos esta corrección. Vamos para arriba de nuevo, vamos a leer el texto entero, ¿sí? Y hagamos, una vez leído el texto entero, hagamos comentarios sobre el texto entero. Y vamos a ver de qué clase son esos comentarios que se nos ocurren. ¿Me están escuchando todos bien? Bien. Leo. El bosque encantado. Era una vez un bosque donde toda la naturaleza se veía al revés. Pájaros multicolores nadaban, los peces hablaban, los cocodrilos volaban, las plantas caminaban, el cielo estaba iluminado de un color esmeralda y las hojas de un extraño color carmín. Todo esto pronto despertó la curiosidad del joven Noplut, dios del cambio, quien decidió averiguar el porqué de toda esta rareza. Para averiguarlo tuvo que realizar un viaje con destino a las aguas mágicas de Atilca. Al llegar a su destino, él debería derrotar al mismo dios de la magia. En su camino encontró a Jorge, un conejo muy travieso, que lo ayudó a superar las trampas del bosque. 3 días después, Noplut llegó a las aguas, lo que él no sabía. No. 3 días después, Noplut llegó a las aguas. Llegar, llegó. Lo que él no sabía era que Atilca lo esperaba con una trampa. Noplut cayó en ella y quedó encerrado en una red que no lo dejaba moverse. En ese momento, Jorge, que no había sido visto por Atilca, logró cortar las sogas de la red con sus dientes y así liberó a Noplut. Sin dudarlo, Noplut empujó al agua a Atilca, quien se ahogó en ella. Así, el dios pudo derrotar al dios de la magia y devolver a la naturaleza su normalidad. Noplut llegó a su casa feliz de ser un héroe. Muy bien. Ahora, ¿qué comentarios les merece, evaluativos, les merece el texto en general? El que quiera decir algo, levante la mano y le damos el micrófono. Un segundito, ahí vamos. Bueno, entonces, vamos a ver. Cuando tomamos el texto en su totalidad, los comentarios que a ustedes espontáneamente se les ocurren tienen que ver con si el texto se entiende globalmente o no se entiende, ¿no? Lo que ordinariamente llamamos coherencia. Muy bien, muy bien.
acá tenemos un texto en el que, ¿qué es lo que sabemos que se entiende? Sabemos que hay un protagonista y un antagonista, sabemos que hay un ayudante del protagonista que le permite ganar, sabemos que el antagonista, perdón, en realidad Noplut no es el protagonista, es el antagonista, porque el que empezó a jugar, el que empieza jugando es el otro, que cambia la naturaleza, digamos así, y pone el mundo al revés. Bien, entonces, sabemos que entonces hay un protagonista y un antagonista, que el antagonista es el héroe, el antagonista gana gracias a un ayudante. Muy bien, hasta ahí lo sabemos y es coherente. Ahora, ¿por qué hay gente a la que se le ocurren comentarios como yo me perdí un poco? Vamos a revisar el texto de vuelta desde el punto de vista de la coherencia, a ver si le encontramos alguna grieta de detalle, digamos, alguna falla, alguna cuestión. ¿Se entiende lo que digo? Tomémoslo desde el principio. Lo que se presenta es el bosque que está transformado. Eso despierta la curiosidad de Noplut, Dios del cambio. Eso es un elemento de confusión. El que provoca el cambio, justamente, desestabilizante, el que desestabiliza, es el otro, ¿no? Noplut representa en realidad el clasicismo, la ley, volvamos a lo que siempre fue, digamos así. El orden, la normalidad, lo razonable. Che, las hojas son verdes, terminemos con este asunto. Como cuando los padres le dicen a los hijos, larga esa guitarra y ponete a estudiar algo, ¿no? O sea, volvamos a la normalidad. Noplut es el dios clásico. Es como si fuera, qué sé yo, Apolo pegándole a Dionisos, o Hércules remediando las cosas que hace algún monstruo de esos. Bien, sigamos. ¿Quién decidió averiguar el porqué de toda esta rareza? Para averiguarlo tuvo que realizar un viaje con destino a las aguas mágicas de Atilca. Es raro esto. ¿Por qué tuvo que hacerlo? A ver, acá se postulan elementos que no tienen demasiada conexión con lo que está buscando. Si no es... de todas maneras, a ver, lo que acá está muy claro, a ver si yo puedo interpretar, es que ¿por qué tenía que realizar un viaje con destino ahí? A ver, era más bien un viaje de exploración, él no sabía de dónde venía. Vamos a necesitar en la historia ponerle alguien que lo ponga sobre la pista de quién fue, ¿no? Y alguien, y vamos a dejarlo al conejo que le rompa la red, porque si no estamos fritos, ¿no es cierto? Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Dale. Espera. Me da la sensación que es muy probable que hayan leído muchos mitos y cuando fue redactando se fue acordando de algunos pasajes de algún mito y trató de incorporarlo a su producción. Por supuesto. Recién nos surgió la duda de Atilca, yo lo comentaba al profe, digo, ¿Atilca es un lugar o es una persona o es un dios? Porque claro, después Atilca muere, pero en realidad, claro. Bien. También por ahí puede ser que viene la confusión. Perfecto. En este momento no se sabe si Atilca es una persona o un lugar, ¿no es cierto? Después, hablando de lo que vos decís, que tenés muchísima razón, el famoso motivo del bichito chiquitito que roe una red y libera a una persona grande es un elemento de la vieja fábula del león y el ratón, ¿no? Metido aquí. Pero eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Exacto. Pero fíjense que tenemos algunas fallas de coherencia. No son terriblemente enormes, pero existen.
existen. ¿Eh? Para. Que por la edad y para empezar con un mito que debe ser el primero que produce, está bárbaro. Al lado de otras cosas que leemos, me parece que bueno, hay para encontrarle. Esto introduce otra problemática dentro de la evaluación. Después todo esto lo vamos a sistematizar teóricamente, pero yo quiero que vayan teniendo ustedes en la cabeza todas las variables, que son muchísimas. Lo que en realidad estamos examinando acá es ¿qué habría que evaluar en un texto? ¿O qué se podría evaluar en un texto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Acá acaban de suscitar otra cuestión. ¿Cuál es la otra cuestión? Una cosa es evaluar el producto, que es este texto que está acá, y otra cosa es evaluar el proceso que va haciendo un chico en el cual va ejecutando textos con errores y gracias a esos errores puede pasar de errores brutos y burdos a errores de más detalle. ¿Se entiende lo que digo? ¿Eh? Bien. Esta es la famosa problemática de cómo evaluar el producto y también el proceso y qué lugar acordarle a cada uno de ellos. ¿Mm? Muy bien. Y hay una tercera problemática que acaba de surgir acá. Pobrecita la nena, ¿no es cierto? O sea, que, claro, es el problema que es terrible, sí. Es muy, muy difícil. Es el problema del criterio profundo, del enfoque profundo desde el cual se evalúa. Eso lo tenemos que tomar aparte. Y es todo un lío. Porque otro podría decir, no, qué pobrecita la nena. A ver, lo que está mal y lo que está bien, en el otro extremo. ¿No es cierto? En el otro extremo. Entonces, ¿qué hacemos con esos dos extremos? ¿No? Muy bien. Bueno, me parece, discúlpenme, ¿sigo? Me parece ocioso, porque tenemos un tiempo limitado nosotros, me parece ocioso seguir examinando en detalle la coherencia. Baste con darnos cuenta de que, si bien se ha conseguido una cierta coherencia global, hay fallas en lo que los anglosajones llaman la coherencia local. O sea, la coherencia entre fragmento y fragmento del texto, de detalle, digamos así. ¿No? Muy bien. Ahora, gramática, ortografía, ¿no? Coherencia. Es hasta ahora la colección que tenemos, ¿no es cierto? Legibilidad, perdón. Letra, ¿no? Uso de los grafemas. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa se puede evaluar en un texto? Según la consigna que había dado, que era la elaboración de un mito. La adecuación a la consigna. ¿Sí? Un docente aquí presente que haya presidido este trabajo, ¿puede decir con la mayor precisión posible cuál fue la consigna o no? ¿O no se puede reconstruir eso? Perdón. ¿Cuál fue la consigna? Así. Sí, que en grupos redactamos mitos, ahora no me acuerdo cómo era la consigna exacta. Si no te acordás, no importa. Muy bien. Muy bien. Supongamos que esto es redactamos mitos. Si la consigna fue con ese nivel de vaguedad, esto puede funcionar como un mito. Acá habría que definir qué es un mito, ¿no? Y no sé si los chicos lo tuvieron clarísimo como definición teórica, ¿no? No, más bien tuvieron contacto con mitos. Bien. Esto es un mito.
Perdón, trabajamos las características de los dioses, de alguna manera también el conflicto, los personajes, el antagonista, el protagonista, el aliado, el oponente. No, pero en cuanto a mito... Pero, sí, no, por ejemplo, a lo mejor mito como narrativa, todo eso, no. Ok, o sea, todo lo que la nena esta sabía era que un mito era una historia con dioses, donde podían pasar cosas extraordinarias, naturalmente, ¿no? Ok, podemos evaluar entonces... Que lo que ella sabía que explicaban el origen de algo insólito, que el mito explicaba el origen de algo insólito. Ok, bien, en ese sentido esto se adecua a la consigna. ¿Qué otra cosa puede buscar uno en un texto? ¿Qué otra cosa podría evaluar uno en un texto? Yo quiero saber el rango de cuestiones que ustedes tienen en la cabeza, así armamos una lista. Sí. Me parece, no sé, yo reitero, la creatividad, la imaginación, que haya usado, por ejemplo, no creo que en séptimo haya dado las hipérboles, eso lo habrá dado anteriormente, que haya usado cosas que de otros años anteriores. Bien, que haya entonces, explicado. hay otro rubro que se puede evaluar en un texto, que es la creatividad. Después hay que definir exactamente qué quiere decir creatividad, ¿no? ¿Perdón? Depende del género discursivo, en algunos es pertinente evaluar la creatividad y en otros no. Bien, hablando de género discursivo, otra cosa que se puede evaluar es si el chico usó las herramientas de la narrativa ficcional que uno le enseñó hasta el momento o que le vienen enseñadas de alguna manera. ¿Sí? Ese sería otro criterio. ¿Alguna cosa más se podría evaluar? Hay otra más. Ya lo dijimos, gramática ya está. ¿Perdón? No, bueno, el formato textual, el respeto de la sangría, no dejar renglones en blanco, que es algo que padecemos nosotros en la escuela, el renglón en blanco, en párrafo y párrafo. Esa sería una división interna de la ortografía, por decirlo así, de la normativa, ¿no? Sí. La normativa abarcaría entonces legibilidad y buen uso de los grafemas, ¿no? Reglas de diagramación, o sea, hay que escribir en tal lugar de la hoja y no en tal otro, y etcétera, y la sangría y qué sé yo, ¿no? Puntuación, acentuación, uso correcto de los grafemas que correspondan. Creo que no me olvidé de nada, ¿sí? Bien. Hay un aspecto que todavía no hemos nombrado. Es bravo es difícil. Que es el nivel de belleza del texto. Este es un texto narrativo, literario, digamos así, ¿no? Lo literario se define por la belleza. ¿Es lindo este texto o no es lindo? Esto nos introduce en un lío padre, ¿sí? Pero los líos se han hecho para que los afrontemos, no para que digamos, no, esto es un lío. Por lo menos vamos a abrir el problema de la belleza. ¿Qué sería que algo sea bello? Porque si nosotros no les planteamos a los chicos la cuestión de la belleza en ningún momento en su currículum, estamos fritos. Hay una dimensión de los chicos que para los griegos era como el 33% de la educación que no está tocada. Entonces, algo hay que hacer. Entonces, vamos viendo. Sí, adelante. Más bien, yo no lo referiría a la categoría de belleza, sino de estética, porque para mí el arte es belleza y fealdad juntas. O sea, yo trabajo con textos literarios que no le podría decir que son bellos, pero que estéticamente conmueven, desde la belleza o desde la fealdad, digamos.
Ven ustedes que apenas nos metemos en este terreno surge una enorme cantidad de divergencias. La belleza es lo mismo que la estética, que bello es algo que atrapa, ¿qué quiere decir bello? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un lío grande. Exactamente, esto es un problema filosófico, hay una rama de la filosofía que es la estética. Yo les puedo dar algún elemento con respecto a esto para que ustedes tengan, por lo menos, ¿saben qué? Que tengan algún criterio como para pensar en esto, para pensar y para elaborar algo, para poder trabajar algo con los chicos. La belleza no es una cuestión trivial, no es cómo se arregla uno para salir a la calle. La belleza es un criterio y el criterio está sujeto a discusión. Entonces, yo lo que puedo hacer es exponerles algunos criterios de belleza, como para que ustedes tengan elementos para apreciar lo que los chicos hacen. Pero acá falta otra cosa todavía. Hasta ahora, todo lo que dije lo voy a escribir acá en esta hoja, lo vamos a repasar y lo vamos a pasar, lo vamos a tener clarito, si es que a ustedes les parece, ¿no? Porque es muy importante, porque de acá surge una cuestión práctica. ¿Qué evalúo y qué no? Porque no se puede evaluar todo. Pero los chicos tienen que saber con claridad qué evalué. Y eso me salva de evaluar todo, porque evaluar todo no sirve para nada en este sentido. En el sentido de que no sirve para que el chico le saque un provecho y pueda hacer una cosa más interesante que la anterior. Bien. Voy para atrás. Decía, todavía queda algo que puede ser evaluado y que en general no hacemos con los chicos y que los chicos necesitan. Miren ese texto. Ese texto acabamos de descubrir, analizándolo, que tiene como tema, en el fondo, el restablecimiento del orden frente a un desequilibrio. El mal es el desequilibrio, digamos así. El mal es que las cosas no sean como siempre son, digamos así. El bien es que todo sea como siempre fue, ¿no? Eso es lo que dice ese texto. Si ese texto fuese un planteo filosófico, el planteo sería: todo tiene que ser como siempre fue. Todo cambio es en principio malo. Bueno, es muy interesante que uno pueda interpretar un texto. Esto es lo que nos faltaba. Todos los rubros de evaluación que hemos mencionado hasta ahora son rubros que culminan en la conclusión: este texto está bueno o está flojo. Son rubros críticos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no se entiende lo que estoy diciendo o tienen alguna objeción o alguna pregunta, no duden en, acá tenemos una mártir que anda con el micrófono, en levantar la mano. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Evaluar no es solamente decir si el texto, digamos así, tiene mucho valor, menos valor o poco valor en relación con bien y mal hecho. Evaluar también es que el pibe pueda darse cuenta de lo que acaba de decir, y no sabe qué acaba de decir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Por ejemplo, en lírica, un pibe tiene que poder enterarse, gracias a nosotros, de cuál es la emoción que surge de un texto que acaba de escribir. O enterarse de que no surge ninguna emoción. O enterarse de que hay dos emociones y tendría que elegir entre una y la otra. Eso es
rubro de la evaluación que podríamos llamar interpretación. Entonces, la evaluación se dividiría en interpretación y crítica, si queremos ponerle esos dos títulos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Entonces, vamos a anotar. Esta es la evaluación. ¿Sirve que yo anote acá? Digo, si no lo ven, ¿para qué lo voy a anotar? ¿Sirve? Ok, anoto entonces. La evaluación tiene, ¿qué pasa? Impresionante el rotafolio. ¿Así lo ve todo el mundo? Bien. La evaluación se divide entonces en dos campos. La crítica, por un lado, y la interpretación, por otro lado. Cuando nosotros corregimos un trabajo de un pibe, en general nos quedamos acá y nunca le interpretamos al pibe lo que quiso decir y no sabe qué quiso decir. Por lo tanto, esto es para rescatar. Interpretar un texto, por otro lado, es muy difícil. Y además, uno en clase lo tiene que hacer en 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos como muchísimo. Nosotras justamente nos miramos. Yo trabajo en matemática, soy maestra de matemática hace muchos años, pero tuve mi gran parte como maestra de primer ciclo. Y lo que le enseñamos a leer y a escribir a los chicos, interpretamos más que criticamos. Puede ser. Cuando trabajamos con los textos. Claro, porque lo que tratamos de buscar es que ellos se den cuenta que a través de la palabra, al alfabetizarse, pueden contar cosas y lo hacen coherentemente. Entonces estamos interpretando más que criticando. Y a veces pasamos por alto la crítica, cometemos hasta ese error. Bien. Adelante. Y yo creo que en el segundo ciclo, no sé Gaby, pero nosotros corregimos sin la presencia de los chicos, corregimos en casa. Está bien. Entonces nos resulta difícil esa última parte. Claro. La interpretación, y ustedes corrigen con los chicos ahí. Claro. Esa parte se hace más difícil. Seguro. Es toda una problemática esa. Ahora, al revés. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Allá. Al revés, mientras va hablando ella, hay otra cosa importante. Cuando al revés, nosotros tomamos con los chicos el texto de un autor, ¿sí? Un poema, un cuento, etcétera. Tendemos a interpretar. Y nunca o pocas veces se nos ocurre criticar. Y la verdad es que se puede criticar, ¿no? O sea, no hay ningún autor en este mundo, ninguno, que no sea susceptible de pensar, pero mira, si lo hubiera dicho de esta forma, a lo mejor funcionaría mejor. Desde Borges para abajo, digamos así. Porque no hay ningún autor que sea Dios, digamos, perfecto. Somos todos seres humanos. Entonces, noten ustedes que en un caso hiperdimensionamos un aspecto y en el otro hiperdimensionamos el otro. Adelante. Yo quería agregar sobre el tema de la interpretación. Me preguntaba si esto no tiene que ver con el proceso, digamos, o sea, evaluar el proceso, porque uno lo primero que intenta, comparto con la docente que habló, es, digamos, que se comunique algo, que exprese, que diga. Es más, por ahí el tema de la acentuación lo vemos en un segundo momento, sí. Pero es importante que diga, que exprese, que sienta, y uno lo que trata es de que plasme eso. O sea, me parece que ahí estamos en la evaluación continua de proceso. Ahora,
Cierto es que uno se lleva una hoja ya acabada a la casa. Y seguramente en mi casa no lo... No te entendí esto último, decilo más suavecito. A ver. Claro, o sea, ahí se evaluó una producción ya hecha, se llevó la hojita a la casa y se la corrigió. Tal vez en mi casa más tranquila, sí, o sea, voy a la evaluación crítica. Pero en el aula con los alumnos hago una evaluación de interpretación todo el tiempo. Me parece que es lo que subyace a todo texto. Sí, yo no decretaría nada, estamos como abriendo, pero lo que vos decís es que la evaluación, vos lo que estás planteando en el fondo me parece, es que la tarea de evaluar tendría que estar enganchada, conectada todo el tiempo con el hecho de que un acto de evaluación induzca algún tipo de aprendizaje, o sea, sirva para que el pibe siga para adelante y con entusiasmo, ¿no? Esa es otra cuestión que tenemos que analizar. ¿Cómo se hace para que evaluar sirva para eso y no para paralizar a la gente, ¿no? Y cómo se hace para que, al revés, evaluar no sea una tarea que le dé a la gente la impresión de que cualquier cosa que escribe está fenómena, ¿no? Es un problemón ese. ¿Sí? ¿Ibas a decir? Sí, con respecto a tener claros los criterios, el texto que va a ser criticado y evaluado de esta manera, a través de la crítica, y aquel texto que se escribe, formulando el mensaje comunicativo. Yo creo que los chicos necesitan este espacio de escritura para la comunicación por sí misma. Entonces yo tengo textos que por ejemplo, bueno, lo leemos en asambleas y se lee y es lo que quiere comunicar y no hay parámetros totalmente rígidos, evaluativos. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Tengo caso y te traje uno de una nena que propuse una consigna y nada que ver. En definitiva, quería comunicar otra cosa que le estaba pasando a través del texto. No pude evaluar a través de la crítica. Era simplemente eso, el mensaje que le brindaba el espacio de la escritura para poder decir en última instancia. Sí, vos estás abundando en lo que dijo ella, es interesante. Muchas veces uno debe o debería o siente la necesidad de prescindir de la evaluación. Con que haya abierto la boca y haya escrito algo, alguien que nunca la ha abierto, por ejemplo, o aunque haya escrito algo que tiene un corno que ver con la consigna, pero ha hecho un esfuerzo, merece ser valorado. Esa es la evaluación del esfuerzo y de, digamos así, el acto de comunicación. No es la evaluación del texto, claro está, ¿no? Bien. Entonces, tenemos otra distinción todavía para hacer, ¿sí? Que vamos a incorporar. Adelante. Quería comentarle, por ejemplo, yo no me llevo la hoja ya pasada, sino yo siempre me llevo el borrador de los chicos a corregir, porque es imposible que tenemos 2 horitas de lengua, que en esas 2 horitas alcancen a hacerlo, a pasarlo y demás. Entonces me llevo el borrador y en el borrador sí a veces le hago acotaciones y demás. Eso también después les sirve a ellos, porque si le pones bien o revisar tal cosa, es como que a veces no saben qué es lo que tienen que revisar. Okay. También usted decía hoy de los alumnos que tenemos de medios o de medio para arriba y demás. Yo este año estoy en 5º grado y en 7º. Y en 5º tengo una nena que es sorda muda. Entonces también tengo que evaluar lo que ella hace teniendo otra clase de crítica. Claro. Eso también nos lleva tiempo y es diferente más de todo en la interpretación. Está bien. Bien. Espera, porque... no importa si son 2 palabras, pero las tiene que escuchar todo el mundo. Adelante. En la evaluación de interpretación, ¿no se corre el riesgo que sea subjetivo? Muy bien. Ahí vamos. Acá hay más. Adelante. No, algo que puede ayudar, me parece, como docente, a que un alumno no se sienta frustrado respecto a la evaluación, es que clarifiquemos con el alumno qué queremos evaluar. Es decir, el objetivo bien planteado. Sin duda, sin ninguna duda. Claro, claro que sí. Sí, y después de vos hablo yo.
¿Por qué? Porque así armo una especie de resultado hasta ahora, digamos así. A mí me preocupa muchísimo que lo que hacemos acá sirva para algo, que no nos vayamos por la rama, ¿no? Dice Adelante. una autora que habla de evaluación, Vixio, que la evaluación es el corazón del aprendizaje, justamente lo que decía la compañera, ¿no? La subjetividad. Bien. Ese problema de la subjetividad después hay que traerlo, acá cuando hablemos de interpretación. Puntualicemos hasta ahora lo que venimos cosechando. Evaluar implica entonces una enorme cantidad de posibles evaluaciones o de detalles o de aspectos de evaluación. Está la crítica y está la interpretación. La crítica se divide en crítica de aspectos, digamos, globales del texto, ¿no? Que es criticar si el texto es coherente, ¿no? Criticar si el texto responde a la consigna. A nosotros nos puede interesar mucho que el texto responda a la consigna. Hay casos en los cuales, si el texto no responde a la consigna, no importa. Pero hay casos en que sí, porque estamos tratando de enseñar cierta cosa, ¿no? Entonces, hasta que el pibe no se aviva de dónde está la herramienta y cómo se usa, hay que marcarlo, ¿no? Acá se puede evaluar también la creatividad. Se puede evaluar también la adecuación del texto. Esto lo agrego yo ahora, no lo hemos mencionado hasta ahora. Adecuación significa si el texto está de acuerdo con el contexto de ese texto. Por ejemplo, yo tengo un problema de adecuación cuando vengo acá. Tengo que contar con ustedes, ¿no? O sea, tengo que hablar de cosas que a ustedes les sirvan, en un lenguaje que les sirva, tengo que mirar el reloj todo el tiempo. Cuando la gente habla, tengo que hacer de manera que lo que ustedes digan sirva y hacer equilibrio entre que todo el mundo se pueda expresar, pero al mismo tiempo esto tenga un hilo. Eso es adecuar todo el tiempo, ¿no? Y después está la evaluación de la belleza. Digo yo belleza con esta palabra para decir una palabra más bien ordinaria, sencilla y común, digamos. Muy bien. De este lado está la crítica no global al texto, sino la crítica de instrumental, si se quiere, ¿no? ¿Dónde entra? La legibilidad, ¿no? La normativa y la gramática. Normativa que a su vez se divide, ¿no? En diagramación, lo que vos señalabas hace un rato, puntuación, acentuación y uso de una buena relación entre fonema y grafema. Y hay un aspecto que todavía no mencionamos, porque probablemente sea un aspecto que se escapa y es difícil de agarrar y de asir y difícil de evaluar. No sé si ustedes lo advirtieron, es la cuestión de la cohesión, ¿no? Sí, lo que pasa es que cohesión definida como el uso de ciertos enlaces que permitan que el texto aparezca realmente como coherente, ¿no? El uso de conectores, el uso de un cierto nivel de referencia y de elipsis, ni demasiado alto ni demasiado bajo para el tipo de texto de que se trate, el uso de elementos que tengan que ver con el marco de referencia, o sea, si estamos hablando de los moluscos, no podemos decir que el molusco tiene un coso arriba del cosito, ¿no es cierto? Es decir,
esto es falta de cohesión en el sentido de que no se introducen palabras que tienen que ver con el marco de referencia en cuestión, etcétera. Muy bien. Ahora, esperen un poquito porque yo tengo un machete en el cual anoté algo referido a la interpretación y que no me quiero olvidar de decir. Claro. Con respecto a la interpretación de un texto, me parece que hay... No, está bien. Me parece que hay tres aspectos que se pueden interpretar acá, que pueden estar incluidos dentro de la interpretación. Un primer aspecto es, digamos así, la palabra es hermenéutico. Quiere decir, ¿qué quiere decir esto que escribiste acá? ¿No? Es lo que analizábamos nosotros cuando analizamos el cuento este. Ah, vos querés decir que en realidad, en el fondo, ¿no? Tal cosa es mejor que tal otra, ¿no? Hermenéutico se escribe con H, y es una palabra que significa interpretar. Digamos, en las distintas religiones, los curas de las distintas religiones agarran en general las grandes religiones monoteístas, digamos, ¿no? El judaísmo, el cristianismo, el islam, agarran el libro en cuestión, el libro que sea, sagrado, leen un pedazo y después lo interpretan. Bueno, esa es la hermenéutica. Ah, lo que esto quiere decir es tal cosa y tal otra, ¿no? Uno le dice al pibe. Muy bien. Después hay otro renglón de la interpretación, que es explicarle al chico por qué lo que hizo es hermoso, por qué está bien logrado desde el punto de vista estético. ¿Dónde está la belleza? Acá, clarísimamente, en lo de la chica, habría que explicarle a la chica que, bueno, que... Las hojas de un extraño color carmín. Me encantó, porque usó el nombre de un color que no se usa habitualmente y tiene ahí una vuelta de tuerca. Y hay un tercer tipo de interpretación de un texto, que es la interpretación de la eficacia. Esto tiene que ver sobre todo con los textos no ficcionales. O sea, al pibe hay que interpretarle, o uno puede interpretarle, o sería bueno que uno le interpretara, si su texto va a producir el efecto que tendría que producir. O sea, si la chica le contó en un mail a su amiga cómo es la pilcha que se va a poner en la fiesta del sábado, y la otra podría dibujar la pilcha tal como está en la cabeza de la primera, entonces el texto es eficaz, porque si no, no sirve. ¿Se entiende lo que digo? O si uno produce un cartel, ¿no? El cartel es eficaz si vende, si vinieron y compraron. Si no vinieron y compraron, quiere decir que está mal desde el punto de vista de la eficacia, ¿no es cierto? O sea que no produce el efecto que debería producir. Muy bien. La interpretación sería ¿qué es lo que le da eficacia? ¿O qué es lo que le da belleza? Muy bien. Primera consecuencia de todo este planteo que acabamos de decir. Primera consecuencia es, evidentemente, no se puede evaluar todo, ¿no? Segunda consecuencia, sería bueno que todos estos aspectos alguna vez se evaluaran. El asunto es encontrar la forma práctica de que aparezcan alguna vez. ¿Sí? Muy bien. Ahora, añadámosle a esto una complejidad que ustedes añadieron, no fui yo.
La evaluación implica evaluar el proceso y evaluar el resultado. ¿No? O sea, en cada momento uno pone nota pensando en ¿qué me traes de producto? Y ¿qué relación tiene lo que produjiste con lo que produjiste antes? Entonces uno hace una síntesis entre ambos criterios. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es fácil. Perfecto. Y ahora, hay otro problema. Estoy tratando de sintetizar lo que hemos dicho hasta ahora, para después seguir. ¿Cómo hacemos para evaluar? Teniendo en cuenta todas estas cosas que se podrían evaluar y teniendo en cuenta que evaluamos el proceso y el resultado, ¿no? Hagámonos, yo diría que tendríamos que hacernos 3 preguntas. O sea, y responderlas con un criterio, no con una receta, porque si las respondemos con una receta estamos fritos. Habrán visto que recién cuando ustedes empezaban a hacer comentarios, sucedía lo mismo que cuando hay una reunión familiar y alguien hace, qué sé yo, a ver, díganme un plato cualquiera. Lasaña, ahí está. Alguien hace lasaña, ¿no es cierto? Y hay una reunión familiar. Y la conversación gira en torno a la lasaña. ¿Sí? Muy bien. Rápidamente, a medida que la conversación va moviéndose, los comensales, que se están comiendo la lasaña con todo gusto, acompañada por unos traguitos de tinto, van diciendo, y acá viene la cosa interesante, cuando yo hago la lasaña, yo hago así, yo a la mañana pongo, ¿no? Y le digo a mi suegra, etcétera. Bueno, sí, bueno, cuando yo hago la lasaña, dice otra persona, y cuando yo hago, ¿no? Bien, evidentemente cada uno de nosotros podría decir, no, cuando yo evalúo, mire, lo que hago es esto y aquello, ¿no? Muy bien, perfecto. Yo también, la verdad es que yo también, yo doy clase igual que todo el mundo, cuando yo evalúo, bla, 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 ¿no? Bueno, estamos acá para abrirnos la cabeza y para pensar cómo sería evaluar de una forma distinta a la que yo uso. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, preguntémonos, de todas esas cosas que hay ahí atrás, ¿qué evaluar? ¿Qué criterio usamos para resolver la pregunta ¿qué evalúo? La pregunta es ¿qué evalúo? Evidentemente, frente a un texto, la primera respuesta es no puedo evaluar todo, no pienso evaluar todo, no tengo tiempo para evaluar todo y no sirve para nada que evalúe todo, ¿no? La segunda es no pienso evaluar de un modo mecánico, como nos habíamos puesto nosotros a evaluar, ¿se acuerdan al principio? Que lo hicimos medio a propósito, a ver qué salía, ¿no? ¿Vieron en el análisis sintáctico que los pibes, en vez de buscar el núcleo, empiezan analizando de la izquierda para la derecha? O sea, en vez de ir a lo importante, el tipo sigue un ritual, ¿no? Se empieza por acá y sigue... Es más o menos como en matemáticas cuando se hacen los ejercicios combinados o cuando... En fin, los rituales nos superan, ¿no? Entonces, el segundo gran principio, primero es no evalúo todo. Segundo, elijo antes que voy a evaluar y comunico voy a evaluar tal cosa, ¿no? Ahora, ¿a qué nos remite esto? ¿Con qué criterio elijo que voy a evaluar? ¿No? Bien. El criterio sería acá nos tenemos que remitir a nuestra primera reunión,
al enfoque. ¿Qué es lo que elijo para evaluar? Lo que yo elijo para evaluar es el mejor cruce posible entre lo que la gente necesita con más urgencia, por un lado, o sea, por dónde falla más, dónde está la falla más gruesa en función de la comunicación, por un lado, el cruce entre eso y lo que a mí me parece que la gente razonablemente debería poder adquirir, digamos así como aprendizaje, en este año en que les estoy enseñando. No puedo estar evaluando pensando solamente en mi gente. Mi gente existe, pero también existe un programa, también existe una sociedad, también existen unas necesidades que esta gente que yo tengo va a tener que enfrentar cuando salga a la calle. Existe un mundo que no le va a preguntar, ay nene, ¿por dónde andás en el proceso? ¿No? Sino que le va a pasar por encima si el tipo no tiene las habilidades que tiene que tener. Entonces, evalúo donde esté el mejor cruce entre lo que mi gente necesita más, de una manera crucial, y lo que, digamos, el proceso de culturización textual de mi gente exige. ¿No? Bien. Esa es una pregunta. La otra es, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo evalúo? ¿Estoy siendo demasiado teórico o demasiado inentendible o demasiado...? Ustedes avísenme, ¿eh? Avísenme que lo que les diga tenga sentido. Si no tiene sentido, me avisan. ¿Cuándo evalúo? ¿No? Eso es un lío. Y es interesante contestar esta pregunta porque como nuestra tarea es agobiante y tenemos mucho para evaluar, elegir el momento justito para evaluar produce un gran beneficio. Por ahí, evaluando en el momento que corresponde, producimos más efecto que evaluando 3 veces en un momento en el que a los pibes no les sirve para nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, ¿cuál es el punto en el que conviene evaluar? Ante todo, conviene evaluar entre 2 producciones de comunicación, entre las 2. Es decir, conviene evaluar cuando lo que la evaluación va a servir para que la gente haga algo mejor de como lo hacía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En la enseñanza tradicional yo explico, ¿no? Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, etcétera, y después tomo prueba, ¿no? Esa prueba nos sirve para que la gente haya aprendido bien. Sirve para que el que se las pudo arreglar solo para aprender tenga un buen resultado y el que no se las pudo arreglar se embrome. En realidad, la evaluación tendría que venir en el medio, en algún punto en que sirviera para que la gente recapitulara, usara eso, digamos así, y pudiera modificar y pudiera, digamos, aprender con más velocidad lo que viene. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nosotros postulamos un método la vez pasada. Primera producción, ¿no? Evaluación en el sentido de darse cuenta de los errores, ¿no es cierto? Tercero, aprendizaje de instrumentos, y ahí puede haber más evaluación para ver si los instrumentos los aprendió, y después una segunda producción, que salga mejor que la primera. Entonces, ¿cuándo evalúo? Cuando yo me doy cuenta de que es útil en este momento para que la gente aprenda algo.
Tercero, ¿cómo evalúo? ¿Cómo evalúo? Les expliqué los mitos. Si empecé por explicarle los mitos, estoy muerto, estoy mal. Porque yo tendría que haber empezado por hacerles pensar historia. A ver, imaginemos historias donde hay gente que puede todo, gente con poderes, y gente que hace cosas raras, y cosas que pueden suceder y que no son normales. Escribamos historias. Les doy una simple pauta. No les explico lo que es un mito. Con esa pauta, los pibes, naturalmente, van a producir una enorme cantidad de historias, varias de las cuales van a ser mitos, o cosas parecidas. De lo cual podemos ir armando un concepto de mito, y después, recién después, las confrontamos con algún mito. Fíjense, a ver, esto lo inventó la gente hace 3000 años. ¿Qué tiene que ver con cuál de lo que produjeron ustedes tiene que ver esto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No estamos trabajando explicando lo que es un mito y después, a ver, hagan algo parecido. No. Producción de mitos es algo que está en la naturaleza humana. Todos nosotros siempre tenemos ganas de que haya gente extraordinaria que arregle el mundo o que lo desarregle, ¿o no? Qué bueno sería, ¿no? Que de repente, etcétera. Y si no, fíjense cómo mitificamos a los políticos, a los jugadores, a los criminales, a los grandes criminales, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, hay que tomar eso y hacer que los pibes hagan algo de ese tipo. Y entonces, sobre esa base, introducir el concepto de mito. Ok, pero entonces uno les explica los elementos del mito, etcétera, etcétera. Y entonces los pibes hacen otra producción. Entonces uno puede examinar en esa otra producción y evaluar si los elementos del mito están o no están. Si responde a la consigna o no responde. ¿Queda claro? Bien. Sí, tomar lo primero que escribieron y tomar lo segundo y ver cómo afectó lo que aprendimos en el medio a que la cosa mejorara. Bien. La otra respuesta sobre cómo evaluar, cuándo evaluar, aparte de la respuesta teórica que hemos dado, que es una respuesta ideal, digamos así, y es un criterio, naturalmente tenemos que observar que dada nuestra vida y dada cómo es el estado concreto de la escuela y los múltiples problemas que nos asaltan en nuestro trabajo, francamente muchas veces uno evalúa cuándo y cuándo puede, y cómo puede, ¿qué le va a hacer? ¿No es cierto? Entonces, cuando no tenemos más remedio que evaluar cuando podemos o cómo podemos, lo interesante ahí es, de todas maneras, salvar el qué evaluamos. No evaluar cualquier cosa, sino evaluar alguna cosa que sea útil. Vuelvo para atrás. Nosotros vamos a hacer un corte, 11 menos 10, una cosa así, ¿no es cierto? Como siempre. Vamos a hacer un corte dentro de un rato. Pero antes de eso, ahí hay 2 o 3 cosas que yo les quiero explicar muy bien. Una de ellas es esta, la cuestión de la creatividad. Hay ríos de tinta escritos sobre esto. Acá nuevamente estoy en el famoso problema, ¿se acuerdan? Tantas veces hemos estado en esto, ¿no? En la primera reunión trabajábamos sobre filosofía y sobre pedagogía y qué sé yo, y bueno. Me veo obligado a, digamos, decir algo sobre creatividad para que por lo menos tengan un criterio, ¿sí? Definamos creatividad
y definámosla de tal manera que tenga que ver esa definición con cualquier tipo de texto, literario o no. Por ejemplo, un publicidad. ¿Alguno de ustedes trabaja en publicidad? Bueno, un publicitario tiene que ser creativo. Eso no tiene nada que ver con la literatura ni con la belleza. Tiene que ver con vender. Hay que ser creativo. Bien. Esto para decir que la creatividad no tiene que ver necesariamente con la literatura. El lugar máximo de la creatividad es la literatura. Por eso, si un pibe escribe literatura, podrá escribir cualquier otra cosa. ¿Qué es creatividad? A mí me parece, después de mucho leer y de mucho discutir, que una buena aproximación a la noción de creatividad sería esta. Creatividad sería la capacidad para asociar entre sí dos elementos que en principio no tienen nada que ver entre sí. Ejemplo. Tomemos dos elementos. Por ejemplo, un proyectil, una bala, ¿no? Imaginémonos una bala. ¿Sí? Este es un elemento. Tomemos la bala, la ponemos ahí. Ahora imaginemos un medio de transporte. Por ejemplo, un tren, ¿no? Un colectivo, lo que sea. Un subte, lo que sea. Juntemos la bala con el medio de transporte. O sea, empecemos a imaginar una bala que sea grande, que sea hueca, que la podamos meter adentro de un cañón grandote y que la podamos disparar, ¿no? Y que pueda viajar gente adentro. ¿Se entiende lo que digo? Es lo que hizo Julio Verne en, ¿cómo se llama? Viaje a la Luna, ¿no? Julio Verne inventó el cohete antes que la NASA y todos los que estaban antes, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, la creatividad es eso. Decirle a una mujer, tenés los ojos color miel, ya no es creativo, ¿sí? Porque ya hay mucha gente a quien se le ocurrió el asunto. ¿Queda claro? ¿Cómo? Bueno, esto es aparte del contexto. Digamos que si a uno le gusta una mujer y esa mujer gusta de uno le puede decir prácticamente cualquier cosa y todo va a funcionar bien, por muy estúpido y falto de creatividad que sea. Claro. Por ejemplo, uno le dice, cosita, mi amor, te quiero mucho, ¿no? Lo cual es lo más rastrero y lamentable que se puede pedir. Pero si hay ambiente extra textual, o sea, en el contexto, el texto funciona. Muy bien. Ahí voy. Un segundito. Termino el concepto. Termino rápidamente. En cambio, si un hombre le dice a una mujer algo bastante insólito, el tipo puede ser feísimo, la mujer también, la mujer querer a otro, qué sé yo, ser un loco de la guerra, no producir el menor resultado, pero a lo mejor el texto es creativo, ¿no? Qué sé yo, él le puede decir a ella, mira, vos en los ojos tenés un humo como de una fogata de eucaliptus, ¿no es cierto? Y la mina dice, pero, oye, a ver si va y se mira en el espejo, ¿no? A ver si, ¿se entiende? El hombre no le produce la menor, no le mueve un pelo, pero el texto está bueno, es creativo, ¿se entiende? A nadie se le ocurriría asociar unos ojos con el humo de una fogata de eucaliptus, ¿se entiende? Eso sería la creatividad. Úsenlo con los chicos, este concepto. Se lo pueden explicar.
hay que explicárselo, para que los chicos lo puedan usar y lo puedan entender. Vos querías decir algo. Sí, yo, por ejemplo, el otro día cuando les hacía para escribir algo a los chicos que teníamos que escribir, les comentaba la publicidad de YPF que contrapone la historia que a ellos no les gusta con la pasión más popular que es el fútbol, donde va ubicando las diferentes situaciones en la cancha. Naturalmente. Entonces claro. les hacía ver eso, que cosas opuestas, el amor que tienen ellos por el fútbol, que yo tengo varios varones y la historia que ellos no la quieren, entonces como les hacía ver eso también, por eso a veces las publicidades también las podemos hacer ver por eso. Exactamente, o sea, el que compre un auto de tal marca tendrá consigo a todas las mujeres, no se sabe por qué, francamente, porque no tiene nada que ver, pero se asocia a aquello que no tiene nada que ver. Bien. En cuanto a la belleza, yo me animo a abrir el tema, belleza. ¿Qué quiere decir que un texto es hermoso? Antes de nada, yo les quisiera recomendar, esto pueden encontrarlo quizá en alguna biblioteca. Hay un filósofo italiano conocido por una historia de la educación que suele leerse por allí, que se llama Abbagnano. A-B-B-A-G-N-A-N-O. Se lo digo por si quieren estudiar esto con más detenimiento. A, B larga, A, G-N-A-N-O. Abbagnano. Es un filósofo, en realidad. Abbagnano tiene una tremenda historia de la filosofía que es enorme, fantástica y muy accesible, y tiene un diccionario de filosofía. En ese diccionario de la filosofía uno puede buscar belleza, a ver qué han dicho los que se han puesto a pensar en esto. Bien. La primera cosa que habría que decir con respecto a esto es que hay un concepto de belleza subjetivo y un concepto de belleza objetivo. La belleza subjetiva se mide por el impacto que me causa, ¿no? Aquello frente a lo cual yo digo, uy, qué lindo, ¿no? Léemelo de vuelta. Quiere decir que es bello. Claro, para que ese criterio funcione, tendría que ocurrírsele a la mayor parte de la gente, ¿no? Eso nos daría una cierta prueba inductiva de que la cosa es bella, o sea, de que el texto es bello. Después está la definición objetiva de belleza. ¿Hay algún criterio así externo para decir este texto es hermoso? ¿O este texto es menos hermoso que aquel otro? A esto se puede responder no con un dogma, naturalmente, porque sería estúpido. Se puede responder con las grandes respuestas que se han dado hasta ahora en la humanidad acerca de cómo sería una cosa bella. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas grandes respuestas? Una respuesta es la respuesta del clasicismo. Una cosa bella para el clasicismo, por ejemplo, una mujer bella, un texto bello, un hombre bello, un edificio bello, etcétera, un animal bello, es algo que está equilibrado, armónico, donde no sobra ni falta nada, donde cada cosa tiene su medida y donde hay un equilibrio total entre las partes. ¿No? Bien. Toda conclusión apresurada que estén sacando
dejémosla de lado. Dediquémonos a los textos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, por ejemplo, una clásica de los chicos. Una historia que lleva como título Mi viaje de vacaciones, que tiene una página de largo, que son más o menos 20 renglones, de la cual 15 renglones están dedicados a los preparativos del viaje y los otros 5 al viaje, y fuimos y la pasamos bomba y después volvimos. Desde un punto de vista clásico es un texto bastante feo. Bien. Hay un segundo concepto de belleza. A ver si entramos ahí, dijo una. Hay un segundo tipo de belleza, digo, un segundo concepto filosófico de belleza, digamos así, que es el, digamos, concepto barroco de la belleza. El concepto barroco de la belleza sería que algo es hermoso cuanto más, digamos así, excesivo, complicado y, digamos, las características son excesivo, complicado y semidesarticulado. O sea, en crisis. ¿Se entiende? Algo que se está cayendo. Algo que se está fracturando, algo que se está fraccionando. Cuando yo no sé de qué están hablando ustedes, yo estoy hablando de los textos. Supongamos, no sé si ustedes conocen, para citarles un ejemplo moderno, hay un autor que se llama, no me acuerdo si Sergio o Santiago Aguirre, argentino, contemporáneo, absoluto, que tiene un libro que se puede leer muy bien en 7º grado, primer año, incluso 2º año, que se llama Los vecinos mueren en las novelas. Bueno, Los vecinos mueren en las novelas es un texto absolutamente enrevesado, pero con un enrevesamiento muy bien hecho, de tal modo que todo se sostiene. Es complicado y está a punto de caerse todo el tiempo, pero todo se salva y llega bien. En Don Quijote de la Mancha hay un momento en que hay un hombre que empieza a contarle una historia a Don Quijote, ¿no? Y el tipo se emociona y le cuenta la historia, es una historia de amor. El lector está totalmente prendido de la historia. En un momento, el que está contando la historia dice algo que no pega con un dato de un libro de caballería. Don Quijote se enoja, lo interrumpe, se corta la historia. Y se retoma 2 capítulos más adelante. Eso es una solución barroca. Siempre y cuando la retomen y llegue bien. ¿Entienden? Es un segundo concepto de belleza. Hay un tercer concepto de belleza posible, que es el de la belleza como juego. En este sentido, escribir un texto que tenga adentro un mundo en el que haya leyes propias, pero que esas leyes se respeten. ¿No? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Dylan Kifke? María Elena Walsh. Dylan Kifke es un elefante que vuela, ¿no? Y hay una familia que da vueltas en torno a eso. Todo lo que sucede en Dylan Kifke es absolutamente absurdo, pero cada dato es coherente con todos los demás. Esto a veces los chicos lo hacen. Cuarta posibilidad. ¿Es la cuarta esta? Sí, es la cuarta. La cuarta. La cuarta es la que viene. La cuarta sería que la belleza consiste en un juego entre, perdón, usé la misma palabra de antes, perdón,
en una alternancia entre equilibrio y desequilibrio, equilibrio y desequilibrio, equilibrio y desequilibrio. Este es el criterio de belleza que rige, por ejemplo, las series televisivas que se basan en un mismo personaje central y tienen episodios. ¿Se entiende lo que digo? O sea, donde el enemigo nunca muere. O sea, el héroe lo sopapea todos los episodios, pero siempre hay algo que permita que vuelva en la siguiente. Bien. Se los dije. Estos son criterios de belleza. Esto es para que cuando vayan a decir, qué lindo que es esto, puedan explicarle al chico algo sobre por qué es lindo. ¿Se entiende? Si juzgamos, por ejemplo, el texto que teníamos allí desde el punto de vista de la belleza clásica, es bastante lindo, con ciertos problemas que habría que solucionar. Si lo juzgamos desde el punto de vista barroco, tiene momentos barrocos, como la descripción del principio. Si lo quisiéramos hacer más barroco, tendríamos que hacer un montón de peripecias y de pruebas donde el personaje no consigue tan fácilmente lo que quiere, ¿no? Y el resultado tampoco es demasiado equilibrado y queda todo medio así en el aire, ¿no? También estaría bueno. El problema es cuando no se logra ni una cosa ni la otra. Ahí es cuando el texto está flojito. Y así sucesivamente. Bueno, antes de que hagamos el corte, quisiera decirles lo siguiente. Pero esto ya se lo dije la vez pasada. No, está bien, está bien. Hay unos materiales auditivos ahí que son interesantes, música y talleres armados con elementos auditivos que están en unos CDs que quizá les puedan servir o no, ustedes verán. Son las 11 menos 5. Hacemos un corte hasta las 11:10, ¿está bien así?